¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, aquí por TLV1. Y continuamos con la Guerra Fría, pero en esta vez otro teatro, ¿verdad? El lejano oriente, claro, porque nosotros nos hemos concentrado obviamente en los temas internacionales más europeos que mundiales, globales en general, ¿no? Pero siempre siguiendo la idea de que el tándem Yalta-Potsdam incluía reglas para la división geopolítica del mundo, que fueron las que dieron lugar al conflicto que así denominado Guerra Fría, que fue el posicionamiento táctico dentro de la lucha entre este y oeste, tuvo un cambio importantísimo por la caída de China en manos del comunismo, porque esa era una variante no pensada por los aliados. Es más, toda la política aliada estuvo basada en la presunción de que China iba a ser el gran aliado de Oriente de Estados Unidos, ¿no? Sí. Además que por eso la apoyaron, pues bueno, por eso se generó la guerra. Cuando Roosevelt intima a Japón, cuando Japón empieza su ofensiva en el año 1937, y que abandone China. Ya cuando va avanzando, Japón se va posicionando entre el centro norte de China. Ya había tomado, bueno, en 1910 se había constituido el imperio, no, había sido imperio, Joseon creo que se llamaba, o Joseon, un nombre así, era el nombre del imperio coreano, ¿no? Sí. Pero que pasó a ser anexado, sí, anexado como provincia de Japón en 1910, sí, ¿no? Luego viene con el incidente de Mukden de 1931, la campaña japonesa en Manchuria, donde toman Manchuria, constituyen el estado satélite de Manchukuo, sí, con el nombre de Imperio de Manchukuo, es un reino, al frente del cual ponen al emperador Puyi, que era el último emperador chino, ¿no? Que está, y donde también chocan con intereses soviéticos. Pero el último emperador chino está casado con una prima o sobrina segunda de Hirohito. Por eso lo pone, porque tiene una relación con la... Hay una relación dinástica. Hay una relación, sí, dinástica, pues está casado con... Sí. Creo que es una sobrina de Hirohito. Sí, no es hermana ni nada, porque la diferencia... Pero sí una sobrina. Puyi, ¿no? Sí. Ese matrimonio después se disuelve cuando Puyi es detenido por los comunistas, ¿no? ¿Cómo fue en dos palabras la evolución de la China comunista? China había estado dominada desde el siglo XVII por la dinastía Qing, que era la dinastía Manchú, era una rama de la dinastía Manchú que tomó el control de China. Bueno, la historia es harto larga y compleja, pero duró hasta en 1911. Solo un trabajo para China, como se dice. ¿Cómo? La dinastía, pero ojo que esas dinastías... No te olvides que esas dinastías, cuando es destituido el emperador Puyi de niño, porque era niño, cuando es destituido Puyi, ¿no es cierto? Cae. El golpe es no solo contra el imperio, sino contra la dinastía Manchú, porque la idea última, más allá de Sun Yat-sen y más allá de la República, era la restauración de los Ming, de la más antigua tradición, que después no se pudo hacer. Para eso hubo una sociedad secreta que se llamaba Hung, H-U-N-G, se escribe, creo, que quiere decir inundación en chino, y que era el dominio chino de todo Extremo Oriente, volviendo a las más antiguas tradiciones, entre ellos al Tao. Bueno, no prosperó, ¿no? Pero la caída estuvo, digamos, fue producto de un golpe que se da en 1911. Sí, exacto. Que tiene un nombre que estaba tratando de rescatar. Se proclama la República. Tuvo un nombre, lo que dio lugar a la constitución de una república, y el que es primer presidente y mentor de todo eso era Sun Yat-sen. Que era el creador del Kuomintang, ¿no? Claro, crea el
tenía un partido principio, único. principios de Confucio, ¿no? De la gran unidad. Exactamente, por eso ellos consideran que el tema del confucianismo, por eso había oposición también a la República, porque el tema del confucianismo es como si un religioso te dice, Lutero y Calvino son católicos, no son católicos, son reformistas. El confucianismo está visto por el budismo, porque hay que tener en cuenta que China es un país budista, ¿no es cierto? Es decir, el budismo Chang, el budismo reformado, el budismo de Confucio es un legislador moral, no religioso, pero claro, como influye en lo religioso, porque toda China y todos los aledaños, todo el Tíbet, todo eso es budista, el budismo Chan queda reducido a una mística, por supuesto, y se impone los principios de Confucio, de Kung Fu Tzu, ¿no es cierto? Eso es antiguo, por supuesto, pero esas corrientes siguen, porque las tradiciones de China son mucho más complejas de lo que uno se imagina. Para nosotros son casi impensables. Pero hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial hay una cosa muy curiosa. Los norteamericanos, no sé si lo sabían a esto, los norteamericanos empezaron a recopilar y a comprar al precio que fuera y todos los documentos de alquimia china y los documentos históricos chinos, más allá de lo que tenían ya, lo que habían recopilado ya los ingleses en Inglaterra a través de un estudioso de las religiones, ¿no es cierto? Había recopilado los libros sagrados del Este, que eran como 60 volúmenes, sí. Sacred Books of the East, ¿no? Y ¿cómo se llama? El historiador de religiones, es inglés con apellido alemán, de fin de la última etapa del siglo XIX. Bueno, este historiador recopiló en India y en China los libros sagrados, no todo lo que encontró, por supuesto no llegó ni a la mitad, pero digamos que se recuperaron 60, basados en los textos chinos que hay, que son 6 volúmenes, yo los tengo, los textos chinos esos, que son rarísimos, publicados en Londres. Los ingleses sospecharon, los norteamericanos sospecharon que había más. Entonces dijeron, queremos saber, y por los japoneses también habían ocupado Japón, entonces sabían que en China había un conocimiento alquímico que ellos no tenían en cuenta en su geopolítica y en la expansión. Por eso había una sociedad Jungo, que quiere decir dominio, inundación, ¿no? Pero mira, porque es larguísimo el tema. En la evolución inmediata, caída la dinastía Qing, asume en la República Sun Yat-sen, y con el partido único, el KMT o Kuomintang, ¿no? Era un partido único donde había distintas corrientes y anticomunista. Claro, no, por lo menos no comunista, pero dentro del partido que empieza a trabajar como una especie de coalición, ¿no? Había dos alas, por así decirlo. Había una ala izquierda que iba tomando predominio, y se había constituido aparte el Partido Comunista Chino, porque el Partido Comunista Chino no formaba parte del Kuomintang. No. Pero había un tándem entre lo que sería el ala izquierda del Kuomintang y el Partido Comunista Chino, antes que apareciera Mao, que Mao era una paradoja un acá en esa época. Una paradoja acá, Héctor, que yo creo haberla mencionado en su momento cuando hablamos de la geopolítica del Este, y que no sé si vos la conocés, que es esta. Es decir, cuando se constituyó la Academia Militar de Whampoa, que es la Academia Militar China actual, cerca de Cantón, ¿no? Cerca de Cantón, la Academia Militar de Whampoa, el comandante del ejército era Chiang Kai-shek, ¿no? Era Chiang Kai-shek, para toda China en ese momento. El ejército rojo bajo Mao era un ejército subversivo. Pero curiosamente había un comisario político soviético como asesor político de Chiang Kai-shek, se llamaba Borodin, ¿sí? Como el compositor, como Alexander Borodin, como el compositor. Por eso, es una cosa muy curiosa eso, porque eso es lo que yo por lo menos presté atención. Existen dos periodos de guerra civil en China. Uno que va desde prácticamente el 27 hasta el 36. Y otro que se produce después de la guerra. ¿Por qué? Porque dentro del Kuomintang empiezan las tensiones internas. Ahí es donde se abre paso Chiang Kai-shek, que era uno de los discípulos, preferidos de Sun Yat-sen,
Pero Sun Yat-sen fallece prematuramente en el año 1925, muere de cáncer, Sí. ¿no? Que todos dicen que si él hubiera mantenido la unidad de China. Pero en cambio, la línea de Chiang Kai-shek, fuertemente anticomunista y además militarista, porque él era militar y estaba al frente de las tropas y la siguió durante toda la guerra, desde el punto de vista de su esfuerzo militar, Chiang Kai-shek estaba en primera línea. ¿Qué ocurre? En el año 1927 decide una ruptura, una especie de purga, no digo una noche de los cuchillos largos porque la fue matanza de fue Shanghái, matanza, fue terrible. la matanza de Shanghái. Sindicalistas, estudiantes. Bueno, esa guerra civil hay un libro, el libro es muy interesante, claro, es un libro de difusión, de ¿cómo se llama? Del escritor de Malraux. ¿Cuál? No, el de Malraux, no, la condición humana de Malraux, pero no, esto es de un chino que vive en Occidente, que era, ¿cómo se llama? Lin Yutang. Lin Yutang, que tiene el título es tan lindo, que el título vale más que todo el libro. Parece un haiku japonés, se llama Con lanzas por almohada a la espera del alba. Lindísimo el título. Es un título poético lindísimo, parece un haiku japonés. Pero allí están relatos terribles de estas guerras, y por eso dormían con las lanzas a la espera del alba. ¿Qué ocurre? Cuando Chiang Kai-shek toma el control del Kuomintang en 1927, lo hace porque él había dirigido en el norte de China una campaña contra los llamados señores de la guerra. ¿Qué ocurre? En China se habían formado caudillos de tipo feudal, una decena, lo cual era un caos tremendo. Además, terrible, vieron las fotografías con las cabezas decapitadas en jaulas de los enemigos, porque guerreaban entre ellos. Pero también Chiang Kai-shek cuando hizo la represión de Shanghái también. Los decapitados le ponían la cabeza a los pies de... fue más duro que Mao. Fue más duro que Mao en las represiones. Sí, por supuesto. Chiang Kai-shek, sí, porque además quiso unificar los que hemos visto en la Primera Guerra y lo que pasó inmediatamente terminada la guerra en Rusia, que fue la revolución bolchevique, y la resistencia que opuso el atamán Semenov desde Manchuria, y el barón von Ungar, el general barón von Ungar de Mongolia, generó que en China, adentro de China, empezó una guerra civil entre distintas fracciones, inclusive una que apoyada por Japón, que abiertamente apoyaba al atamán Semenov y al general barón von Ungar contra los comunistas. Después Mao Zedong hace una serie de purgas y muerte y condena a los colaboracionistas, que eran una gran cantidad de jefes provinciales que habían adherido. Pero me parece importante señalar esto, entre lo más relevante, que muere en el 25 Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek se encarga de neutralizar a los señores de la guerra del norte de China, que pone en vereda en forma cruenta drástica, a una decena de jefes militares que eran caudillos locales, llamados señores de la guerra. Serían una especie de samuráis chinos, lo que pasa es que cada uno tenía su cada uno eran señores feudales de China. Feudales, Y entonces, cuando vuelve, como quien dice, con los méritos de la expedición, que se llamó así, la expedición del norte, hace la ruptura con los comunistas. Con la paradoja que vos señalás, que en realidad las relaciones de Chiang Kai-shek con la Unión Soviética nunca fueron malas. Él hizo una pasantía en la Academia Militar de Moscú. Exactamente, por eso. Y de ahí se lo trajo pegado al comisario. Él se graduó como militar, Chiang Kai-shek, cuando él en una, no sé, la escuela militar japonesa, pero estuvo efectivamente en Moscú, hizo una pasantía, como dicen en Moscú. Hay un libro de Editorial Pleamar, de Andreas Dorfalen, ¿no? Sobre geopolítica, que son varios trabajos. Pero sobre Haushofer, ¿no es? Geopolítica en acción. Habla sobre la geopolítica alemana, ¿no? Aunque Andreas Dorfalen era un norteamericano de ascendencia alemana, pero que recopiló, lo editó Alfredo Bravo en Pleamar. Muy buen libro. Muy buen libro. Y tiene 1 o 2 capítulos sobre lo que pasaba en China,
que claro, cambian la óptica presente, porque en ese momento se pensaba en que China estaba levantando para ser un Estado moderno, unificado. Lo comparaban con la revolución japonesa de la dinastía Meiji, sí, la Meiji, que había 1854, modernizado... sí, la de 1854, Meiji, sí. No fue después, 1870 Sí, pico. pero el pronunciamiento fue el 54, Bueno, 1854. pero por eso, año más, año menos. Pero Sí. ¿qué ocurre? Estaba la percepción general en todo el mundo de que la China, después de la caída de la dinastía Qing, iba a ser una potencia en formación. Y no se equivocaban desde el punto de vista que se estaba luchando por la unificación de China, porque China había quedado fragmentada, dividida. Y Chiang Kai-shek pone mano dura, primero y principal, por la campaña militar, y después con la ruptura con los comunistas. Ahí es donde ya empieza a tallar Mao Zedong, pero todavía era joven, y se produce la primera fase de la Guerra Civil China entre 1927, que dura hasta el 36, donde los comunistas adoptan la guerra de guerrillas. Sí, que íbamos a decir no algo, eran militares, porque generalmente se sabe muchísimo de todos los líderes occidentales, ¿no? Churchill, Hitler, Mussolini, bueno, también de Stalin, de Roosevelt, de Franco y todo, pero sobre Mao, poco, sí. hay poco, pero Mao es un personaje realmente muy interesante y con unas condiciones impresionantes. Él era el mayor de una familia de clase media, el padre, una madre anegada, pero él era un fanático del estudio, de chico, estudiaba, incluso creo que tomó un trabajo en la biblioteca. Él era siempre de la zona de Yunnan, de esa zona y para seguir estudiando y leyendo. Y no sé si él era también maestro. Era maestro y estaba muy en contacto con el campesinado. Ahora, parece que rebeliones campesinas, porque siempre está postergado, digamos, ¿no? El campesinado, los arrozales, ¿no? Hubo siempre. Pero unas rebeliones por acá, Robert Payne, Geografía de Mao, las pone por la Sociedad del Loto, que apoyaba, digamos, las revueltas campesinas, porque todos querían una especie de igualdad, pero eran enfrentados a las ciudades, porque claro, la ciudad era el antro de la burguesía, la corrupción, la burocracia. Que se dio después en la Guerra Civil, de que Chiang Kai-shek controlaba las ciudades, pero la campaña la controlaban los comunistas de Mao. Aprovechó todas estas experiencias de guerra campesina y la diferencia es que mientras que las guerrillas en personajes como Lawrence de Arabia, Wingate, incluso los comandos de Skorzen y todo, eran unidades del ejército entrenadas, Mao utiliza la población. Tiene unidades del ejército, incluso desertores del Kuomintang. Y tiene como hizo después Ho Chi Minh, como hizo Ho Chi Minh después en China, y campesinos armados, con convicción, con buenos mandos, muy austero todo, muy austero, pues los principios eran devuelva la esterilla en que durmió, respetar a las mujeres, todo, y lo cumplían, a rajatabla. Y con algunos militares que fueron creciendo, algunos comisarios políticos como Zhou Enlai y militares como Chu Te, que eran realmente excepcionales. Y al final... Zhou Enlai es un caso muy curioso porque es de familia, él es de familia imperial, es de la familia, él es un príncipe. Zhou Enlai, es un príncipe. Es como el primer comandante del mariscal Tukhachevsky, el comandante del Ejército Rojo, es un príncipe. Eran de familias nobles, muchos de ellos. Zhou Enlai lo era. Por eso lo usaba Mao para la diplomacia. Ahora, lo curioso en Mao, no sé si vos lo mencionaste muy bien, lo curioso en Mao es la cultura que él tenía, por ejemplo, la cultura literaria. Vos lees el Libro Rojo y cuesta encontrar cosas sobre el comunismo. Es decir, si el comunismo es otra cosa, necesita poesías antiguas. Empieza a citar poesía de la dinastía Ming. Dice, en su estilo hay elementos que derivan de Confucio y Han Yu y de las grandes novelas chinas, pero también la prosa irónica del cuentista Lu Xun. Además era periodista, a veces escribe como tal, es poeta, por lo que no siempre se ve libre de cierta demagogia, pero además en general y en ocasiones escribe como destinado a la guerra. Lee intensamente, daba un día por perdido si no ganaba una batalla, leía 60 páginas diarias y causa la impresión de querer mezclar con su prosa todo lo que había leído.
5 libros capitales sobre una guerra prolongada, que esa es su estrategia principal, Mira, la nueva democracia, que, los problemas de estrategia revolucionaria en China, la revolución china, el Partido Comunista y la coalición gubernamental. Sí, era un tipo El famoso libro rojo es una síntesis de todo eso, pero tiene mucho pensamiento poético. Yo lo tengo. Creo que tenemos que hacer un alto, pero redondeando, después lo vamos digamos, a desarrollar mejor. Pero de allí la influencia de que el maoísmo fue un componente de base marxista-leninista, pero con una diferencia fundamental, el rol de la clase campesina, que no figuraba, mientras que el comunismo tradicional pensaba en términos del proletariado obrero, la concepción maoísta partió del desarrollo de la clase campesina. Bueno, continuamos. Espera que de tanto hablar de Confucio y todo esto se me fue el lío. Volvamos a la situación de posguerra. Marxista. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos con el caso China. Claro, es decir, para entender lo que pasó después de la guerra, hay que entender este antecedente de cómo venía la mano en China. China era una potencia emergente, por así decirlo, pero totalmente anarquizada, anarquizada porque el Kuomintang, el partido único que estaba al frente ya de Chiang Kai-shek, había generado una guerra civil para desplazar a los comunistas, con fuerte ventaja del lado de Chiang Kai-shek porque él tenía las fuerzas armadas, mientras que Mao Zedong y los comunistas estaban organizando guerrillas improvisadas, o sea, había una gran diferencia. Eso hace que desde la matanza de Shanghái de 1927, que fue una especie de descabezamiento cruento. Usando ampones, usando los elementos peores de Shanghái. La matanza de Shanghái fue uno de los hechos criminales más grandes de la historia, efectivamente. Ahora, eso es lo que desata lo que se toma como hito, como todos los periodos, como hito del 27, porque ahí se produce una ruptura. Ahí ya el Partido Comunista y el ala izquierda se desconectan del Kuomintang y empiezan una resistencia de guerrilla en la zona. Tanto es así que cuando Japón aprovecha esa división para generar
producir, bueno, el famoso incidente de Mukden de 1931 para ocupar Manchuria, para ocupar todo el norte de China, que era la zona más industrializada, no tanto, pero sí más con mayores recursos de petróleo y minería, que gracias a los japoneses tiene un rápido desarrollo industrial, ¿no? Ahora, la pérdida de Manchuria al final fue una consecuencia de la debilidad china. Claro, porque indudable. China en guerra civil, Japón empezó a... Un golpe de mano japonés ante la debilidad se apuntaló de desde un gigante que pie de barro. Se apuntaló desde ya en Corea, que ya lo estaba desde 1910. Uno de los móviles, por supuesto, de la dinastía japonesa era el tema del comunismo, porque imagínate China, bueno, después ahora porque está el paraguas de Estados Unidos, pero el peligro de un comunismo de esos años cerca de Japón era... Pero en ese momento la hegemonía o la parte dominante en China la tenía Chiang Kai-shek, que no estaba, no tenía una línea comunista. Si bien tenía buenas relaciones con la Unión Soviética, y el Borodín era un agente especialmente, agente diplomático, pero un agente destinado. Y hubo momentos en que Chiang Kai-shek dependió más de la colaboración soviética que de la colaboración occidental. Los soviéticos lo que no querían era este tema del caos. Entonces, no, eso ya desde el principio, eso desde el principio de la revolución bolchevique, porque ya en el año 18 estaban altamente preocupados. Que ahí estaba Blücher, que tenía nombre alemán. Ahí es donde se da, porque los rusos tenían interés en particular por la Mongolia exterior. Está la provincia china de Mongolia, que se llama Mongolia Interior, y la Mongolia exterior independiente, de la capital es Ulan Bator, que ahora actuó... Se llamaba Urga era el nombre antiguo, Urga es el nombre de la capital, después se llamó Ulan Bator, que quiere decir héroe rojo, ¿sabías, no? Ulan Bator quiere decir héroe rojo. Es el nombre comunista de Urga. Urga es el nombre porque creo que en un breve periodo fue incluso República Socialista Soviética. Claro que sí. En la década del 20. Bueno. Entonces, los rusos tenían particular interés en mantener buenas relaciones con Chiang Kai-shek, porque ellos veían había una verdadera competencia. Yo cité el libro de Andreas Dorfalen, que fue el que aclaró eso, cómo competían los occidentales. Por ejemplo, la Alemania de Weimar estaba en contacto con Chiang Kai-shek. Y aún después, bajo el nacionalsocialismo, tenían contacto con Chiang Kai-shek, claro, contra los comunistas. Claro, porque ellos decían, apoyando a Chiang Kai-shek, neutralizamos el comunismo. Que no era un comunismo, ahí viene la gran diferencia, no era un comunismo manejado desde Moscú. El comunismo chino mantuvo su... Por eso los soviéticos no lo apoyaron en principio. No, acordate. Bueno, un discípulo del comunismo chino como es Ho Chi Minh, no estaba en Moscú, estaba en París y en Milán, en Italia y en Francia. No estaba, es curioso. Ahora, a raíz de los sucesivos golpes militares... Zhou Enlai también, Zhou Enlai en París... A raíz de los sucesivos golpes militares, los comunistas empiezan un repliegue. Eso llevó a la conocida larga marcha del año 1934-35, donde en efecto de los reductos del centro-sur de China, y bajo el liderazgo de Mao y los suyos, los más emprenden una verdadera peregrinación, una retirada, un repliegue, todo, hasta conformar una zona propia, autónoma, pero que no fue destruida ni fue perseguida para destruirla, porque no afectaba militarmente la estrategia de Chiang Kai-shek, cuando el mayor peligro era la expansión japonesa, porque los japoneses estaban expandiendo sobre esa zona. Por eso es que se produce en el año 36 una tregua.
La tregua que se produce, que dio lugar a, creo que se llama la segunda, se le dio un nombre, la segunda alianza. Sí, la segunda unidad, creo. Es la segunda unidad, donde se hace un paréntesis en la guerra civil para combatir a los japoneses, claro, aunque nunca se hizo en forma unificada. Con apoyo norteamericano. Con apoyo, claro, ya estaba Stilwell ahí, el general Stilwell. Tenían los aeródromos americanos en China, los aviones que bombardeaban Japón seguían hasta China. Claro, ahí ya es donde Chiang Kai-shek ya toma directamente contacto con los anglo-norteamericanos. Sí. Ahí es donde ya se prepara la alianza contra Japón, que fue la que sirvió después de excusa a la intervención norteamericana en China. Pero entre el Partido Comunista Chino de Mao Zedong y la intervención claro, de Estados Unidos, hay dos periodos de guerra civil. El primero duró hasta el año de 1927, matanza de Nankín, hasta el año 36. En que los dos bandos forman una, se llamó alianza, tuvo una denominación que ahora no recuerdo el nombre, pero fue un paréntesis que se hizo porque desde el año 37 hasta fin de la guerra, no hubo guerra civil directa entre los dos bandos, sino que ambos combatieron en sus teatros separados, combatieron contra la presencia japonesa. A su vez con altibajos de la guerra que ya hemos visto en su momento. El tema es con que el apoyo norteamericano y soviético a Chiang Kai-shek contra Japón. Después, ¿cómo se llama? Esa ayuda norteamericana incluía a los elementos, a la guerrilla de Mao, porque era guerrilla contra Japón. Mientras iba contra Japón tenía el apoyo americano, ojo, ¿eh? Claro. No, de ahí durante la guerra ya empieza así un contacto de los soviéticos también con Mao Zedong. Exacto, pero el origen de su administración era independiente. El segundo Frente Unido. Segundo Frente Unido. Exacto, segundo Frente Unido. El Ejército Rojo pasó a formar parte del Ejército Revolucionario de China y las operaciones de guerrilla contra Japón, que da la base del libro La Guerra de Guerrilla de Mao, porque la operación contra Japón que después la va a emplear contra el Kuomintang. Es que en realidad la estrategia de guerra de guerrillas que desarrolla y la desarrolla exitosamente Mao se hizo por una cuestión de necesidad, porque los tipos no tenían un ejército organizado para confrontar a Chiang Kai-shek. Además perdió el 90% de los efectivos en la famosa larga marcha del 32-33, que fue terrible. Sí. De retirada, ¿no? Sí, frente al ejército del Kuomintang. Desgastante, tremenda. Entonces, así, para decirlo en pocas palabras, así es como llegamos al año 45, con un Japón abruptamente derrotado, con una irrupción soviética en Manchuria, bastante traicionera en el norte de Manchuria, porque recordemos, el 6 de agosto se tira la primera bomba atómica a Hiroshima, el 8 la Unión Soviética declara la guerra e invade Manchuria y llega hasta el norte de Corea, ¿no? Y el 9 cae la segunda bomba atómica en Nagasaki y el 15 y inmediatamente atrás, el 15 ya se anuncia la rendición de Japón. Entonces se produce un hecho nuevo. Los rusos controlan Manchuria, que eso es algo que los chinos nunca se lo perdonaron, porque ellos hicieron la política de saqueo que levantaron hasta sus tornillos, la industria que en gran medida era japonesa, y empezaron a saquear los recursos masivos en forma petróleo, minerales, etcétera. Cosa que después se explota en el primer, si no me equivoco, fue, no sé cuál era el número del Congreso Comunista de 1954, donde se habla de la división ideológica. Y yo siempre comentaba para mí mismo, cuando hablaba de temas de geopolítica, digo, en realidad no era una división ideológica, era una división geopolítica, porque el conflicto empezó cuando China le reclamó compensaciones a la Unión Soviética por el saqueo de Manchuria, ¿no?
Los rusos irrumpen incluso en el norte de Corea. Las tropas de MacArthur tratan de desembarcar rápidamente para ocupar Corea, porque Corea era una provincia anexada de Japón, ¿no? Sí. Pero se encuentran con que ya los rusos habían entrado por el norte y habían llegado hasta el famoso paralelo 38. Exacto. Es interesante esto. El río Yalu. En el año 1902, antes de la guerra ruso-japonesa, los rusos habían propuesto ya una división de esfera de influencias en Corea a través de la línea del paralelo 38. Claro. Porque ellos partían de la base de que en caso de tener hegemonía sobre la península de Corea, ellos querían reservarse toda la parte norte, que era en realidad una antigua dependencia de China. Sí, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, entonces, cuando termina la guerra abruptamente, claro, desaparece el poder japonés, que en el continente estaba fuerte. Los norteamericanos le dicen que se rindan a los nacionalistas chinos, no a los comunistas. Claro, de ahí surgió la línea del paralelo 38, que después la tomaron como línea de fronteriza o línea límite, de que era la línea en el cual las tropas japonesas al sur del paralelo 38 se tenían que rendir a los norteamericanos y al norte a los rusos, ¿no? Y después quedó, con la posterior guerra de Corea, que quedó digamos, establecida hasta hoy como límite. Entonces, por un lado, en la inmediata posguerra, los rusos se toman Manchuria y norte de Corea. Sí. Chiang Kai-shek es progresivamente desplazado por sucesivas ofensivas. En realidad eran ofensivas de ida y vuelta, porque la guerra duró entre el 46 y el 48, con sucesivos avances y retrocesos. Sí, hubo dos campañas hacia el noroeste y el centro de Mao. Claro. Casi todas victoriosas, porque en el 49 se funda la República Popular Victoriosas China. por el levantamiento de todo el campesinado, porque el ejército de Chiang Kai-shek era muy superior en material. Además tenía asistencia ya de Estados Unidos, claro. Abierta y sin guerra. Stalin no apoyaba hasta que tomaron el poder. Claro, aquí dice, sabía Stalin que no se podía manejar a los chinos. Primero desalentó a los comunistas chinos porque necesitaba, o creía que necesitaría una China coherente como para usarla como aliada contra los japoneses, los ingleses o quien fuera, la China del Kuomintang. Le dijo a Mao que no había llegado el momento de una revolución comunista en China todavía. Podía tener esperanza respecto a Chiang Kai-shek, pero sobre todo quería Manchuria, de manera de perjudicar a cualquier estado chino. Y sabía que no podía controlar a China de la misma manera en que podía controlar a Europa Oriental. A los chinos no se les escapaba esta actitud. Claro, Stalin tenía miedo de que en China se pudiera producir un Tito y afirmar su independencia. China ya había producido un Tito, a pesar de Stalin, porque habían tomado los comunistas el poder en nombre del leninismo, pero sin ninguna ayuda de Rusia. Claro, como el gran Tito del Oriente. El gran Tito del Oriente. Porque en esas ofensivas y contraofensivas, la guerra civil china fue un cambio de mano bastante violento, porque al final se reflejó en las sucesivas capitales, ¿no? Que iban cambiando capitales, desplazándose más al sur. Primero habían sido desplazados por los japoneses, pero después por el poder creciente y la organización de los comunistas. Y en ese momento Estados Unidos intenta, en octubre del 45, intenta una gestión de conciliación, que el general Marshall viaja a China para proponer un arreglo. El acuerdo del doble 10. Exacto, acuerdo del doble 10. Para tratar de hacer un Estado multipartidario con una constitución establecida en China. También. Es que ellos lo veían como un gobierno de coalición. Claro, un gobierno de coalición. Y resulta que el que complotaba contra eso era Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek es el que no quiere. Chiang Kai-shek es el que arruina, por así decirlo, esa componenda por su por una dictadura. Claro, primero porque impone una dictadura.
Pero además... Y era famoso también por su esposa, ¿no? Madame Chiang, que era digamos, una figura internacional. Sí. Pero, a ver, vuelvo a esto. Los norteamericanos estaban jugando todavía, por eso ahora uno ve la China comunista unificada, pero en su momento los norteamericanos estaban trabajando para un gobierno de coalición. Y Chiang Kai-shek en realidad habría frustrado ese intento por su mano militar, porque él su digamos hegemonía la hacía pesar, y consecuente fracasó la gestión del general Marshall en China, por lo cual los norteamericanos se desentendieron. ¿Por qué? Porque ya desde que estaba el general Stilwell, que fue el que más tiempo estuvo en China, ¿no? Desde que estaba Stilwell a cargo de la ayuda al Kuomintang contra Japón, creo que el propio Stilwell hablaba de la corrupción increíble que había en el gobierno Chiang Kai-shek, entre sus oficiales, el tratamiento a la población. Es decir, fueron más los errores de manejo de Chiang Kai-shek que el avance propio de la guerrilla de Mao Zedong, la que le fue abriendo las puertas. Y llegó un momento en que los norteamericanos dejaron de prestarle apoyo. Tanto es así que llega un momento en que, frente al desmanejo y a la desinteligencia con Chiang Kai-shek, que quería mantenerse a rajatabla sin formar coalición con los comunistas. Y además, el peligro de que iba a producirse un vuelco, es decir, lo que temían era que se produjese una derrota, un golpe fuerte, es que obligan y Chiang Kai-shek renuncia. Le cubre ese periodo un presidente de apellido Lee no sé cuánto era, que da a cargo de el frente y el gobierno chino ya debilitado totalmente. Ahí es cuando Chiang Kai-shek se emigra a la isla de Taiwán, que antes había sido Formosa. Había pertenecido a España y luego a Japón, ¿no? Españoles, claro. Y se huye a la isla de Formosa y se lleva el tesoro de China, que en ese momento eran como 200 millones de dólares, no sé cómo era, y el oro, y el tesoro de China. Emigran también muchos que después, con la caída, cuando ya los chinos, la guerrilla de Mao avanza sobre el sur de China y llega y toma contacto en lo que era el Golfo de Tonkin con el Viet Minh de Ho Chi Minh. Y en consecuencia ya no les queda escapatoria. Siguen operaciones militares hasta el año 1950 en las islas, porque la isla de Hainan se toma en 1950 y en las otras islas del Mar de la China también, pero en definitiva queda así fragmentado. La China continental, o China propiamente dicha, como se la reconoce única desde el año 1971, a cargo de Mao. Y el gobierno que se llamó China nacionalista, que era el remanente de Chiang Kai-shek, más la huida, huyeron como cerca de 2 millones de chinos, huyeron a la isla, pero era una proporción insignificante dentro de la totalidad. Y la República Popular China se instaura el 1 de octubre del 49. Del 49. Y así como quien dice, termina, llamémosle así, la historia de cómo y por qué se produjo el vuelco de China al comunismo, donde fue una combinación entre la presión propia, sí, el avance del comunismo maoísta y la falencia del gobierno de Chiang Kai-shek. Bueno, vamos a continuar ahora con Corea.
Residencia como en casa, siempre contigo, es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, ¿y qué pasaba en Corea? Bueno, la historia de Corea es un planteo, a mi juicio, bastante diferente del que se dio en China y otros países. Porque Corea había sido una provincia japonesa. Los japoneses hicieron toda una niponización, se llamó, sí, ¿no?, en cuanto a asimilación. Sí. Primero por razones étnicas, porque los coreanos habían tenido ya una larga tradición de relación comercial y étnica, cultural con Japón. Con Japón, sí, eso así no que hay ninguna duda. Basta hablar con coreanos antiguos y son japoneses. Corea llegó a ser un imperio o subimperio de las dinastías impuestas por los manchúes, ¿no? Y hasta el año 1900, a comienzos de 1900, estaba en manos de la dinastía Joseon, ¿no? Sí. Que fue, en realidad, esta dinastía cae en el año 1910, pero no cae por una razón de conquista militar, sino de influencia, donde Japón le impone primero un tratado de anexión en el año 1905. Japón venía de la victoria de la guerra ruso-japonesa. Claro, y después, en 1910, ya la incorpora como provincia japonesa, como provincia china. Así que Corea era. Y pese a algunos amagos menores, en realidad no hubo movimiento rebelde contra Japón bajo la existencia de Corea. Algunos, bueno, el que fue después titular de Corea del Norte, Kim Il-sung, ¿no?, que era comunista. El Partido Comunista tuvo una figuración minúscula, no llegó a tener ni siquiera una guerrilla organizada. Kim Il-sung escapó a China y después no sé si fue también a Moscú, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la situación de Corea era distinta. La situación de Corea era un apéndice del Japón. Ahí hay una cuestión geopolítica muy importante. Si uno ve el mapa, Corea es como una prolongación. Una península. Una prolongación de Rusia, de China, digamos, sí, pero también es la cabeza de playa y de puente de Japón para el continente, por la cercanía. O sea, está en el medio de ese juego. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Afinidad religiosa, hay una serie de afinidades. El budismo de Corea es el budismo que está en Japón. Sí. La variante Zen, ¿no? Esa es la realidad. Sí, es más, eso que vos señalas es fundamental porque era
aparte de la distancia, bueno, no sé, es el estrecho de Tsushima, ¿no? Donde había sido derrotada la flota rusa en la guerra ruso-japonesa. Pero la península de Corea, que separa, creo que es al norte el mar de Ojotsk, que da encerrado por la península de Kamchatka, una especie de mar interior del Pacífico, y el sur el mar del Japón. Pero la relación de Corea como parte de Japón no había sido una relación de país oprimido e invadido. Era una provincia de Japón. Con todos los derechos y entonces, cuando el privilegio de las provincias. Claro, cuando se produce la irrupción rusa, MacArthur, en ese sentido, manda, creo que los norteamericanos apresuraron el desembarco en el sur de Corea porque se daban cuenta que los rusos le habían ganado la mano, porque la ofensiva rusa fue desatada impietosamente. Además, el ejército japonés se derrumbó prácticamente con la... 1,5 millones de soldados manda Rusia contra toda esa área. Exacto. Y los blindados, ¿no? El ejército japonés tenía muy buen armamento, pero no tenía blindados, ¿no? Pues no era en su concepción, no era de planicies. Entonces, frente a eso, los norteamericanos desembarcan en el sur, mientras los rusos controlan el norte de Corea y avanzan y establecen, de acuerdo con los norteamericanos, como decíamos antes, el paralelo 38 como zona de diferenciación entre la rendición a los norteamericanos en el sur y que las tropas japonesas se rindiesen a los norteamericanos al sur del paralelo 38 y a los rusos. ¿Qué ocurre? Como la influencia comunista creció inmediatamente organizado, entonces esa divisoria se transformó en un límite. Entonces los rusos crearon allí un gobierno independiente, donde lo rescatan a Kim Il-sung. Ahí lo rescatan a Kim Il-sung, en 48. Y los norteamericanos recíprocamente a Syngman Rhee. Que Syngman Rhee habría que decirlo, aunque no era militar de carrera, pero era una especie de Chiang Kai-shek, tanto peor en su corrupción y en su manejo que el original Chiang Kai-shek. Sí. Porque él había nacido en Corea, pero la familia de él venía de una tradición contra la dinastía Joseon, ¿no? Y cuando se produce la República, no participaron de ninguna revuelta, nada, pero quedaron marginados y emigraron a Estados Unidos, donde él estudió, ¿no? Syngman Rhee, que tuvo títulos allá académicos, no sé, los cursos que hizo, los hizo en Estados Unidos. Los norteamericanos lo traen a Syngman Rhee y lo ponen como presidente en Corea del Sur. Con la mala ubicación bastante propia de los Estados Unidos, de haber colocado un hombre que era en parte revulsivo a las tradiciones locales, porque era un hombre puesto por los norteamericanos directamente, ¿no? Su condición también, creo que la esposa de Syngman Rhee, o una de las esposas, porque tanto Syngman Rhee como Chiang Kai-shek tuvieron 1, 2, 3 matrimonios, ¿no? La de Chiang Kai-shek, importante, Madame era la segunda, Madame Chiang, que se exilia después en Estados Unidos. No, la de Rhee, perdón. En consecuencia, instalan a Syngman Rhee en el sur y Syngman Rhee encara la represión y matanzas contra comunistas en Corea del Sur. Mientras que Corea del Sur es menor en población. Corea del Norte, la población que Corea del Norte. Es menor, hasta ahora, el día de hoy, sí. Hasta el día de hoy, claro.
Lo que ocurre es que Estados Unidos, cuando se da cuenta de que amenaza perder la hegemonía sobre Corea, refuerza e insume gran cantidad de ayuda económica y militar, después por eso lleva a la guerra de Corea, para apoyar a Syngman Rhee para que sostenga el sur de Corea, porque caso contrario lo perdía directamente. Y eso estaba ligado a que Rusia tomaba un rol cada vez más preponderante en el Extremo Oriente, porque habíamos comentado, por un lado afianza Mongolia como Estado independiente, había saqueado Manchuria, estaba afirmándose con la alianza con los comunistas chinos, que a su vez estaban apoyando en conjunto Corea del Norte, pero Corea del Norte estaba siendo ocupada por los rusos también. O sea, no era que habían avanzado los chinos para recuperar su histórica provincia de Corea. Y en el año 47, las Naciones Unidas establecen formalmente la independencia de Corea como Estado unificado, pero el país estaba dividido de hecho, por lo cual se produce inmediatamente un conflicto que hace acordar un poco a lo que pasó con Palestina, que las Naciones Unidas establecieron la división en dos territorios, ¿no? Pero eso, frente a los hechos, condujo a un enfrentamiento, que después, en el año 50, no lo vamos a tocar ahora, da lugar a la guerra de Corea. Los incidentes fronterizos y escaramuzas se convierten en una guerra porque ya la presión de la caldera era demasiada. Sí, y además la política de Syngman Rhee en ese sentido se considera objetivamente imprudente y contraproducente, porque como él encaró una política anticomunista dura bajo el apoyo norteamericano y con represión, con matanzas, eso hizo que también el apoyo de la población frente a estableció una dictadura. Ese engendro que hoy conocemos como las dos Coreas, es un engendro. Es un enclave, de la cual no se sustrajeron. Uno es un enclave. En el norte, Kim Il-sung estableció una dinastía. Exacto, exactamente. En forma casi autónoma, digamos, salvo que tiene la sombra de China atrás, pero por supuesto. Lo que pasa es que Corea, fuera de la ecúmene japonesa, no es nada, lamentablemente no es nada. Es una fábrica de no, lo que ocurre es que Estados Unidos, lamentablemente después, es así, ¿no? Para no perder el control de Corea del Sur, hizo fuertes inversiones, apuntaló a Corea, porque lo veía como una necesidad. Y después creció una tecnología propia, te digo, es parte de esta farsa que estamos describiendo, que llevó muchos años hasta que se cayó el comunismo. Fue paralelo al vuelco que dio Estados Unidos en el año 48 con Japón. Cuando China cae en manos del comunismo, la política todavía de MacArthur y su sucesor, que no sé quién era el general que lo sucedió a MacArthur, pero MacArthur se mantuvo allí hasta el año 49, entonces cambia la política hacia Japón, no tenía más remedio en su aliado contra China. No tenía más remedio porque había un peligro de que hubiera un partido comunista en Japón, aunque parezca mentira, ¿no? Y Corea del Sur lo mismo. El doctor Eduardo Conesa, economista, él explica muy bien cómo fue el apoyo económico norteamericano a Corea del Sur y también a Japón, permitiéndole una política de fuertes inversiones productivas, de tipo de cambio alto, por eso empezaron la expansión industrial y las exportaciones, ¿no? Y la tecnología, claro. La tecnología, porque no nos olvidemos que lo que ahora está haciendo China es un cálculo de lo que en la década del 70 ocurría con Japón y luego con Corea del Sur, que se afianzaron. Hizo una inversión, tuvo que hacer una inversión, digamos, de tipo político que significó poner plata. Y lo sostuvieron a Syngman Rhee, incluso después de la guerra de Corea, que vamos a hablar por separado,
hasta que por la corrupción interna y por el fraude electoral, en el año 60, Syngman Rhee se tuvo que exiliar, se escapó a Hawái, donde después murió de viejo, ¿no? Porque no podía controlar la situación. Siempre ocurre lo mismo. Washington pone agentes que después son corruptos. Mira lo de Filipinas. Filipinas, ¿cómo era? Marcos era. Fernando Marcos, mirá. Imelda Marcos, ¿viste lo que es? Porque yo digo que esto se explica por lo siguiente. A ver. Hay dos modelos a seguir como prototipo. La sabiduría del Foreign Office y la sabiduría del Vaticano. Hay que tenerlas presentes porque son de experiencia de siglo. Inglaterra tuvo la habilidad de formar alianzas estables con determinadas clases o estamentos sociales de los países que controlaba. Como lo hizo en India y como lo hizo también en la Argentina. Es decir, tener lo que el profesor Dow llamaba una clase nativa adicta. Sí, claro, es decir, por eso 200.000 británicos vivían y controlaban la India, cuando la India en ese momento era el Indostán, todo el Indostán tenía una población entre 200 y 300 millones. Entonces alguien se preguntaba, ¿cómo es que con una cantidad minúscula de ingleses se controlaba un imperio? Porque Inglaterra tuvo la sabiduría, política, la sabiduría de pactar con clases dominantes adictas, con los marajás y los sultanes, es claro, que eran aliados de clase en función de la explotación del pueblo Por local. eso el proceso de descolonización británico, si ustedes ven, no tienen muchas bajas los ingleses en comparación con Francia, que es terrible, las bajas y los muertos civiles que ocasionan los franceses, salvo y Argelia, ¿no? Después. Salvo en África, donde no podían hacer tanto esas alianzas como el tema de Kenia, donde ahí tuvieron mano muy dura los ingleses contra, ¿cómo era? Kenyatta, ¿no? Jomo Kenyatta, con los Mau Mau. Exactamente. Y en algunas zonas del sudeste asiático, pero en general se han ido tranquilos. Los procesos de la India es ejemplar en Singapur, Malasia. Mientras que Francia ha tenido... La cosa, digamos, no sé si estamos en tiempo, la cosa previa a la guerra de Corea, que después fue un episodio que vamos a tocar aparte, pero hasta el año 50, que estalla la guerra de Corea, cuando Corea del Norte invade Corea del Sur y la ocupa casi totalmente, hasta el extremo sur, que queda una pequeña cabeza de playa desde donde resiste el ejército surcoreano, y entonces MacArthur hace un desembarco en Incheon, lateral, una especie de, como fue en Italia, de Anzio. Anzio, ¿no? Una idea de desembarcar en la retaguardia y recupera a Corea del Sur. Fue el paraguas de la ONU, ¿no? Claro. Pero en realidad era ejército norteamericano y surcoreano. Pero todo esto fueron los prolegómenos, no muy complejos, pero que establecieron cómo Corea, que era una provincia japonesa, fue dividida. Eso hace acordar a lo que simultáneamente se había pactado en Alemania, que había quedado también la Alemania dividida, y la que después se produce entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Es decir, divisiones de esfera de influencia que no habían quedado bien ajustadas en Yalta. Estemos atentos, a estas advertencias como las Corea y Vietnam, que nos puede pasar en cualquier momento acá. En cualquier país puede pasar, efectivamente. No somos ajenos, no estamos fuera de este peligro. Efectivamente. Esto lo han hecho tantas veces, es figurita repetida, lo han hecho tantas veces. Vos fíjate que toda la colonización inglesa, más sabia que la norteamericana, seguir la política inglesa, pero entrando, pateando la puerta, rompiendo la cerradura, es decir, es guaranga. Es una política británica guaranga, sin el savoir-faire de los ingleses. Pero vos fíjate que siempre toman
los continentes ellos se instalan, avanzan por el sur. Son como un tumor, se ponen en la puntita y después va creciendo, creciendo, creciendo hasta que domina. Fíjate que el Sudáfrica es espantoso en el sentido de la concepción es increíble. Van tomando la Ciudad del Cabo, ¿no es cierto? Toman Ciudad del Cabo y generan alrededor de Ciudad del Cabo una especie de tumor que va avanzando sobre el continente, sobre el resto. Después van y toman, ¿cómo se llama? Lo que hoy es, bueno, ahora se llama creo que Suazilandia, es parte de Sudáfrica. Sí. Van tomando, hasta que crean un cinturón que aísla al territorio del mar, le impiden la salida al mar, es como si fuera conquistado toda la costa argentina, desde la desembocadura del río de la Plata hasta Tierra de Fuego, ¿entendés? Y le impedís la salida al mar. Y en Sudáfrica, los boers no tenían salida al mar. Es una cosa insólita, en un continente bioceánico, un país bioceánico no tenía salida al mar, porque le fueron tomando todos esos establecimientos que hacen. Acá, por ejemplo, hay uno muy interesante que es el que nos quedaron los tres pueblos, ¿no? Rawson, Gaiman y Trelew, que son 3 establecimientos de ese tipo, el tipo Ciudad del Cabo. Pusieron los galices ahí y dijeron los galices, si tienen ataques malones de indios que los iban a tener seguro, nos llaman a nosotros, no llamen a Buenos Aires, avisen a Londres. Y los galices, cuando la primera o segunda vez que avisaron a Londres, Roca dijo, acá está pasando algo raro, hay que ocupar la Patagonia. Los galices lo pusieron, fue una punta de una playa de desembarco, esa es la realidad. Actuaron así, ahora, pero con savoir-faire, como vos decís, sabiendo que no en forma burda. Los norteamericanos le derribaban la puerta, ¿entendés? Esa es la diferencia. Ahora, y se notó en Irak. La infantería norteamericana entraba a la mezquita cuando quería con las botas puestas, los ingleses respetaban. Exactamente. Y eso, por conocimiento de la población y de la costumbre. Sí, por supuesto. Por eso tienen gente con molones de Arabia. Rapiñaron el museo, rapiñaron brutalmente, también lo hacían los ingleses, pero rapiñaban, el inglés era más educado, el mordisco era un mordisquito. Entonces hacían taque y pegaron un tarascón, el inglés hacía taque y pegaba un mordisquito, llevaba una cosita, esto se arrasaron los museos y todo. Ahora, redondeando el tema, lo que pasó en Corea, como lo que pasó en China, pone en evidencia esto que yo decía, la sabiduría, la perspicacia o la habilidad británica de manejarse con clases, con estamentos locales, con lo que se llama clase nativadita, frente a las improvisaciones norteamericanas de echar mano a personas y grupos circunstanciales, que lo han hecho en todos los países y tarde o temprano terminaron caídos. Por eso sembraron de dictaduras todo Iberoamérica, con el esquema del panamericanismo. Sí, corruptas y muy frágiles, claro. Claro, porque no tenían estamento de apoyo, eran grupos. Es lo que pasó. Chiang Kai-shek fue un dictador hasta que falleció, creo que en el 94, una cosa así. Sigmund Rhee no lo pudieron sostener más del 60 porque la corrupción se caía a pedazos y tuvieron que cambiar la política. En cada uno de los países donde trataban de colocar a un presidente o suyo, se basaban en los hombres y no en los estamentos o en las clases dominantes del local. Cosa que los ingleses, en cambio, lo manejaban con más sabiduría, con más expertise. Hay un detalle de la Guerra Fría. Con 500 años el caso de Irán, por ejemplo. La Unión Soviética en el 45 se niega a evacuar el Azerbaiyán iraní, que habían ocupado en el 41, y después le hacen una serie de problemas con el partido que se llama TUDE, el partido comunista de ahí, a la Persian Gulf Oil Company, y ahí entonces interviene Inglaterra, Estados Unidos y todo, y lo apuntaron a él, ¿cómo se llama? Reza Pahlavi, que en el fondo el Shah es un empleado de... el Reza segundo, porque que estaba Reza primero. Reza primero se plantó. Reza primero se plantó y lo empujaron y dijeron, traerlo al nene, vamos al nene, lo llenamos de caramelos, le dieron caramelos al nene y lo pusieron. La realidad es esa. La regla es que instauran dictaduras militares o
el híbrido de lo que actualmente se llama la derecha, que ahora no sabemos qué más que la derecha, claro, ¿no? Por supuesto, sí. Pero la gran diferencia es esa, y esto fue lo que les significó, para mí tuvo fuerte influencia, este mal manejo de la política norteamericana en la pérdida de China, como en la pérdida de parte de Corea. Sí, por supuesto. El hecho directamente de que se basaron en el apuntalamiento de gente, no de clase, no. Exactamente. Bueno, ya que nos hemos tomado unos minutos antes, ahora que no tenemos más que redundar, completamos el programa. Entonces, el objeto de este programa fue fundamentalmente centrarnos en explicar el contexto que llevó a la caída de China en manos del comunismo, es decir, al vuelco de China en manos del comunismo. Gracias a la ayuda norteamericana, en realidad, claro, si lo mirás bien. Y por ende en su alineamiento antinorteamericano. Claro, exactamente. Sí, es muy curioso. Después tuvieron que hacer las piruetas con Kissinger, que eso vino mucho después, pero es increíble, ¿no? Cómo, es decir, la avidez y la torpeza, salvo un grupo muy sutil que nunca se pudo saber por qué buscaban esos manuscritos de alquimia china, que es famoso. Querían todo eso y lo pagaban a precio de oro y se lo llevaron pero todo a Estados Unidos. esto también eleva la figura de Mao, que hizo todo solo, ¿no? Y pendulando entre varios poderes. Bueno, será hasta el próximo programa.